Santa Cruz, capital internacional del cómic. La sociedad modelada por el hormigón. Roberto Bolaño llevado a la escena. Homenaje a una artista infinita. La nueva revelación de la música canaria en el WOMAD. Del 17 al 20 de noviembre se celebra una nueva edición del Salón Internacional del Cómic en el Espacio Cultural La Recoba, en Santa Cruz. La muestra celebra el cumpleaños de He-Man. Contará con 5 premios nacionales del cómic, más de 80 invitados y muchas novedades. Tenemos, además de todas las exposiciones que suman 50, tenemos concurso de capó, tenemos pasarela cosplay, tenemos más de 100 actividades, entre las que se incluyen máquinas recreativas, charlas, debates. La apuesta es muy ambiciosa para conseguir que el Salón del Cómic se consolide y, sobre todo, saciar ese hambre que existía después de tanto tiempo de ausencia. Una de las nuevas iniciativas que se incorpora al Salón Internacional es Cómics de Museo. Lo que intenta es traer premios nacionales del cómic aquí a la ciudad. Este año nos hemos propuesto convertir Santa Cruz de Tenerife en capital del cómic. Lo hacemos a través de esta iniciativa que esperamos que se vaya haciendo cada año. Cada año intentaremos mantener este vínculo con el museo y traer diferentes premios nacionales del cómic aquí a la ciudad. El primer invitado de este proyecto es el dibujante Javier Olivares, histórico del cómic que comenzó a publicar en los años 80 en la mítica revista Madrid, donde encuentra su propio estilo. Yo quería publicar en esa revista, pero claro, yo venía con todo el bagaje, un poco, si quieres, de una historieta mucho más convencional, más comercial, ciencia ficción, que es lo que me gustaba y lo que hacíamos todos. Entonces, para mí fue una manera como de ir quitándome capas, ¿no? Y tuve que ir encontrando mi propia voz y efectivamente hay un momento, hay una historieta concreta que yo creo que para mí empezaba ya de alguna manera a sonar a algo personal, ¿no? Que venía de dentro de mí de alguna parte, ¿no? Hallar el equilibrio entre la narración y el dibujo es una lucha constante para el creador de novelas gráficas. Tengo la suerte de contar con gente como Santiago García o Jorge Carrión que me sostienen, digamos, de una manera que es como una red, ¿no? Yo me siento como un trapecista que puedo arriesgarme a hacer cosas porque sé que debajo está la red de su guión, ¿no? De su estructura, de sus ideas, pero sí que hay todo el rato una lucha o un intento del dibujo por ganar terreno frente a lo que es narrativo, ¿no? Me estaba haciendo la pregunta incorrecta durante muchos años y era qué me gusta dibujar. Cuando me empecé a preguntar qué necesito dibujar, creo que empecé a ser mucho mejor historietista porque realmente lo que hago es dibujar lo que necesita la historieta, ceñirme mucho más a lo que me pide la página, ¿no? Y yo creo que eso además me ha hecho mejor historietista porque soy mucho más consciente del medio en el que trabajo, ¿no? Cuentos de la estrella legumbre es una de sus obras más célebres, que reflexiona sobre el mundo que vivimos actualmente. Los cuentos de la estrella legumbre fueron un trabajo que hice a lo largo de demasiados años para poder sacar una conclusión. Lo que pasa es que cada uno de ellos probablemente también lleva conclusiones dentro, ¿no? Son como los huevos Kinder, que por fuera son muy graciosos, muy divertidos, pero cuando los abres de pronto pues hay dentro un monstruo, una cosa rara. Pero los que son escritos por mí o que han tenido un origen personal, yo me he visto reflejado muchas veces, ¿eh? También dependiendo de la época, hay algunos muy divertidos y algunos bastante funestos, ¿no? Entonces, dependiendo del día o de la temporada en la que estaba, pues como pasa normalmente, pues el cuento decía una u otra cosa, ¿no? Uno de los objetivos de esta exposición es reivindicar la importancia del Premio Nacional del Cómic para la industria. Durante los 90 estábamos todos hartos de defender, ¿no? Cuando los periodistas nos preguntaban, ¿tú crees que el cómic es un medio lo suficientemente adulto para contar estas cosas que tú cuentas, ¿no? Y yo les decía, bueno, pues yo he venido aquí a hablar de mi cómic, no he venido aquí a defender el medio tiene que defenderse solo. Y ahora yo creo que ya es muy raro que te pregunten eso, o sea, ya bueno, de alguna manera tenemos que defender nuestro trabajo, no el medio, ¿no? Y yo creo que el Premio Nacional y la irrupción del formato novela gráfica, las dos cosas juntas, yo creo que han sido muy importantes para conseguir eso, ¿no? Tú te flor, te nasty, que eres fanático. Me ando en la pista,
Concretos reúne la obra de 23 artistas de todo el mundo que exploran el efecto del hormigón en el medio construido. Uno de sus comisarios es Pablo León de la Barra, del Museo Guggenheim de Nueva York. Por un lado hay una gran fascinación por todos aquellos proyectos de la modernidad que proponían a través de este material en el siglo XX solucionar diversos problemas sociales de habitación. Pero por otro lado también se enfrenta a las desilusiones con el entorno construido, ¿no? Desilusiones que tienen que ver con el abandono de esas promesas, con el incumplimiento de las promesas que la modernidad traía consigo, pero también el enfrentarnos a muchas de estas construcciones como nuestras ruinas modernas, ¿no? Nuestra arqueología actual. Dos de los participantes que cuestionan el legado del concreto en las islas son los canarios Pérez y Requena y Abraham Riverón. Creo que en todos hay esta gran conciencia de pensar a partir de hoy, de 2022, bueno, ¿qué implicó este material en el siglo XX, ¿no? Este material que construyó prácticamente el siglo XX en una realidad de hoy que cada día se vuelve más virtual, ¿no? Entonces hay una búsqueda de entender lo concreto para pensar también el futuro, ¿no? ¿Qué tipo de futuro estamos construyendo y qué tipo de futuro queremos construir? Otra de las preocupaciones de los artistas es la de los lugares abandonados. La cuestión esencial ahí es entender cómo la arquitectura tiene un periodo de obsolescencia y en qué medida lo que nace como un proyecto de utopía, cargado siempre de optimismo, que puede ser optimismo simplemente comercial o incluso de un proyecto colectivo, siempre acaba pasando en el tiempo. De lo que hablan es de la necesidad de repensar el hecho de construir y cómo se va perdiendo siempre la carga de utopía que hay en cualquier proyecto de arquitectura o de urbanismo. Uno de los planteamientos de esta exposición es proponer espacios para la comunidad, desde el arte y la arquitectura. El arte y la arquitectura, como es parte de nuestra visión cultural, es decir, del modo en que somos como sociedad, se dirige a ambos lugares, hacia el colapso, pero también hacia la posibilidad de repensar un nuevo futuro. No creo que haya una sola tendencia, pero en ese sentido es interesante las propuestas, pues, como la de Céline Condorelli, por ejemplo, que revisita el trabajo de Lina Bo Bardi, que fue alguien que pensó que el cemento y que la vida en común puede ser otra cosa y que la arquitectura puede servir realmente para el consenso y para que estemos juntos. No hemos levantado la voz suficientemente, desde luego hay personas enormemente implicadas en el campo de la cultura, del arte y de la arquitectura, pero siempre se puede hacer más, eso es indudable, porque claramente vivimos en un estado de ruina, pero no somos ni siquiera conscientes de eso. Vivimos en un espacio ruinoso, seguimos construyendo sobre espacios enormemente degradados y no acabamos de tener una conciencia colectiva. No es una crítica realmente al espacio cultural del que provengo, sino la necesidad de hacer más, o sea, de realmente plantear una brecha real de dónde estamos. Yo ya no hablo ni siquiera en el mundo rural, sino en el propio ámbito de las islas, dónde estamos y dónde queremos ir, y cómo hay elementos que ya no dan para más. Nos conocimos hará 18 años y digamos que nos enamoramos. Y una década después nos encontramos. No. Tú escribiste un libro, yo me enteré y fui a buscarlo. Es muy romántica. Si ahora nos encontráramos en un tren, ¿te pondrías a hablar conmigo? ¿Me pedirías que me bajara contigo? Pues claro. Quiero contarles una anécdota. ¿Puedo? ¿Sí? Acudimos a uno de los ensayos previos al estreno del monólogo Ella y los cerdos, el nuevo espectáculo que la Scric Producciones ha elaborado dentro del programa de residencia de la Sala Insular de Teatro. Ella y los cerdos es un texto de Leonardo González, un dramaturgo chileno que en el 2019 ganó el concurso La Rebelión de las Voces del Festival Santiago Off en Chile, y está basado en una novela de Roberto Bolaño llamada Amuleto.
Aquella mañana yo supe de inmediato que algo raro pasaba. Como una es media loca, media atravesada. A su vez, Roberto Bolaño se basó en un personaje real, en una poetisa uruguaya llamada Alcira Sous, que en mayo del 68 se quedó encerrada en el baño de la Universidad de México justo cuando los militares entraron. Y durante 15 días se alimentaba de papel higiénico y recitaba poemas a través de la megafonía de la facultad. La puesta en escena incorpora el espacio sonoro creado por Nacho Martín, los efectos visuales ideados por la fotógrafa Asiria Álvarez y la danza interpretada por Alicia Padilla. Con Nacho trabajo siempre porque es mi compañero y es mi segunda mitad en el escenario. Nosotros trabajamos el espacio sonoro como si fuera otro personaje que me acompaña y Nacho pues es fundamental. Esta vez hemos apostado también por meter algo corporal, por experimentar. Aprovechamos que tenemos una residencia y tener una residencia te permite ese tipo de lujos, de poder estar haciendo un espectáculo casi a modo de laboratorio, sin importarte mucho el resultado, experimentando y a ver qué sale. Que ella se haya atrevido a introducir algo de movimiento con su monólogo teatral, pues la verdad que me parece una idea súper interesante, poco vista, poco hecha, y aún pues hemos estado investigando bastante, encontrándonos un poco las dos, porque yo he estado bastante desvinculada del mundo teatral y ha sido como una toma de contacto entre las dos, y hasta ahora y va a ser, es una experiencia buena. El rata le robó el coche a la profesora de baile, de cuyo cuerpo prefiero no hablar, porque ¿quién soy yo para ir diciendo por ahí que los niñatos del colegio se burlaban de ella? Y hacían así, la comparaban con un mono. Una pieza arriesgada sobre un crimen atroz, de la que Roberto Bolaño escribe: esto es una historia de terror, pero no lo parece porque la cuento yo. Y la pobre se quedaba abrazada a nosotras y llorando en el baño de profesores, donde por cierto ha pasado de todo. Narra una historia de violencia brutal, pero desde el punto de vista de una profesora infantil, contado como una fábula, y como todas las fábulas, edulcora todo y parece que no es tan duro. Es una historia que es verdad que en un principio me pareció que sacada de contexto de Latinoamérica iba a ser complicada, pero al fin y al cabo es la historia de todas las dictaduras y eso desgraciadamente es universal y por eso es necesaria. Ustedes no lo van a creer, una vez tuve un novio que se llamaba Jambó. ¡Jambó, auxilio! Como el poeta. No, niña tonta. El poeta se llamaba Jambó. Siguen viernes bajo la luz de un sol ramero que juega ese 8 de agosto, los primeros días de febrero. Ahí me voy yo. El Centro de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria dedica una muestra a la obra de la artista nacida en Teror en 1916, Pino Ojeda, cuando se cumplen 20 años de su fallecimiento. Su nieto, Domingo Doreste, es el comisario de la exposición, que propone un recorrido por la obra de esta artista multidisciplinar, fundadora de la revista Alicios, Hojas de Poesía. En la revista Alicio pusieron sus poemas personajes célebres, escritores de la época como Juan Ramón Jiménez y Vicente Alexandre, ambos premios Nobel, así como muchos otros y otras escritoras del panorama insular y nacional. Carmen Conde, Carmen Laforet, María Beneito y muchas otras mujeres que en esa época ya pues destacaban en el mundo de hombres. La literatura pues en esa época era mayormente de hombres, ¿no? Entre 1952 y 1954, Pino Ojeda envió a sus 213 suscriptores el sobre que contenía la revista, cada mes y de forma gratuita, lo que la llevó a abandonar el proyecto e iniciar otros. Regentó una librería
justo detrás del Parque de Santa Catalina, una librería que se llamaría Flores y Libros, y posteriormente, en el año 58 al año 69, durante un periodo de 11 años, abrió una galería arte llamada Arte en la zona de la playa de las Canteras, justo en la avenida, en la calle Sagasta 64. Toda la actividad cultural de la isla se desarrollaba en Vegueta. Pino Ojeda fue una mujer visionaria porque trasladó esa parte plástica a la playa de las Canteras. Expusieron múltiples pintores internacionales, sobre todo, y también sus amigos de la Escuela Luján Pérez, como Felo Monzón, Pepe Dámaso. Ella siempre ayudó pues, a todos esos pintores, con algunos de los cuales creó el Grupo Espacio también, un tiempo más tarde. Además de su perfil como promotora de proyectos culturales, la muestra expone sus pinturas, esculturas y cerámicas articuladas en 3 etapas. Una de los años 51 a los 60, que fue una etapa más insular, de los 61 a los 70, que fue una etapa más nacional, sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, y una tercera etapa que fue ya de carácter internacional en los años 72, cuando ya hizo su exposición en Estocolmo, apadrinada por el duque de Cádiz, Alfonso de Borbón, hasta finales de los años 70, que la catapultarían en lo que es el arte plástico. La exposición recoge también parte de su producción epistolar, sus herramientas de trabajo, enseres personales y muestras del resto de su poliédrica producción artística. Hizo escultura, hizo música, tocaba el violín, el piano y el timple. Una mujer que se atrevió con la informática, con el ordenador. Incluso una de sus grandes pasiones fue la fotografía. Ella pues le gustaba ser retratada, de hecho tenemos más de 5.000 fotografías de mi abuela pues, en su archivo, y también le gustaba pues, realizar esas fotografías. No solamente sacaba fotos, sino que revelaba sus fotos en su casa con una ampliadora de blanco y negro. Incluso descubrimos pues, algunos selfies de la propia Pino Ojeda en los años 70 con cámaras Polaroid, que las podemos ver en la propia exposición. Y aunque nos encante, debemos esperar el fucking momento. Debemos esperar el fucking momento. Hola a todas, bienvenidas un día más a Cocina con Emily. Son Paula y Víctor, 2 de los componentes de la banda Revelación en los últimos premios canarios de la música. Baldosa lleva una carrera meteórica que, sin embargo, arrancó no en el mejor momento. La verdad es que formar una banda durante la pandemia fue complicado, pero también divertido, porque teníamos muchas ideas en la recámara que estábamos esperando a usar, y al final pues Miguel, que es el batería, y yo empezamos a quedar para tocar por diversión, a sacar más ideas todavía, y dijimos, ¿qué hacemos con todo esto? Hay que hacer un grupo, y de ahí surgió Baldosa. Y de ahí a dar su primer concierto en una de las salas míticas de Madrid. El concierto en la Sala La Riviera fue básicamente un festival benéfico, con el fin de apoyar a los afectados por el volcán de La Palma, y nos invitaron porque el organizador pues, fue nuestro amigo productor Robert.
que nuestro primer concierto fuera así, subirnos juntos al escenario de la Riviera, que es enorme, es muy grande, se hace así muy grande desde fuera. Estar arriba, la verdad que fue una experiencia muy bonita, la verdad que muy bien para todos, yo creo que todos muy contentos. Su próxima parada será en uno de los escenarios del WOMAD. La verdad que el WOMAD es un festival, ¿no?, que recoge muchas disciplinas de música diferentes. Es la verdad que un gusto poder estar allí junto a todas esas bandas y la verdad que nos hace muchísima ilusión. Llevarán los temas de su primer disco, publicado en septiembre y que ya los ha colocado como una banda referente para el público de su generación. Yo creo que nuestras canciones son frescas y desenfadadas desde el punto de vista musical, porque sí que es verdad que son muy fáciles de oír, son muy bailongas, pero luego las letras son lo que te remite a un punto de nostalgia, de esa sensación de corazón roto. Si miro atrás me duele, me dan vértigo las Creemos que puede ser la voz de una generación, porque al final la gente hoy en día se siente más identificada con canciones de desamor que con canciones de amor, tristemente. Pero yo creo que por eso nuestras canciones tienen tanta pegada entre nuestra generación y la gente joven.